Al fin de la conversación, ella me pasa la foto de las manos. Ya no tenía escamas. O sea, tenía los moretones, los rosados, o sea, todavía la lesión, pero ya había cedido la escamosidad de la piel. Y 24 horas después ya no tenía nada. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio. En esta oportunidad nos acompaña José Vecchio. Está en Venezuela, hermosa tierra. Ahí ya de hecho van a ver el fondo que se manda. Trabaja en todo este mundo de las terapias y el coaching desde hace 15 años. Realmente es una persona con la que fuimos conectando y hasta su energía se la siente maravillosa. Así que bueno, José, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Karen. Gracias a ti por la invitación, gracias por esa conexión y a la divinidad por esa conexión, porque todo ocurre de manera mágica, que si uno lo percibe como mágica, pero al final de cuentas todo tiene un sentido, ¿no? Porque todos somos parte de una unidad, de una unidad, de una gran unidad. Así es, totalmente. José realiza diferentes tipos de terapias, entre ellas el biomagnetismo, el Reiki, el Theta Healing, además que él ya da diplomados, da clases, da cursos, certificaciones para que las personas puedan aprender justamente todas estas terapias maravillosas. José, cuéntanos cómo comenzaste en este camino, cuál ha sido tu recorrido, cómo conectaste con las terapias energéticas. Bueno, te cuento que la historia, prácticamente mi conexión con lo holístico, con la energía, es desde que yo tengo uso de razón, realmente, ¿no? Un poco a nivel inconsciente, si se quiere, a nivel intuitivo, desde muy niño, yo hacía. Mi papá trabajaba, mi papá es un migrante, fue un inmigrante italiano y trabajaba en el área de la construcción. Y él llegaba en las tardes muy cansado, entonces siempre me decía, ponme las manos aquí. Y ponme las manos, porque él decía que él sentía mucho alivio. Entonces, bueno, nada, me acostumbré a eso como algo normal, o sea, como una solicitud del viejo, como le decimos aquí, ¿no? Pero bueno, no me ocupé mucho de eso nunca, realmente hasta hace unos 15, 18 años. Mi papá, por otro lado, también yo vi una cosa que era muy interesante y muy gratificante por otro lado. Mi papá era sanador también. Mi papá se dedicó a curar niños de lo que llaman mal de ojo, o no sé cómo lo llaman en Bolivia, si lo llaman igual. Yo sé que creo que en Argentina le dicen, en Argentina o en México le dicen que estás ojeado. Y yo recuerdo que veía de repente papás que llegaban con los niños en brazos prácticamente desmayados y a los 15, 20 minutos salían con el niño con otro semblante, ya recuperando el color. Y yo digo que evidentemente eso me marcó. Pero no, también fue así algo como que él lo hacía y yo no le presté mayor atención. Bueno, luego siempre estuve relacionado con eso. De hecho, me da mucha risa porque en esas reuniones del liceo, esas reuniones de la universidad, al final de la fiesta, ¿sabes? Había 2 o 3 personas conversando conmigo, que querían hablar conmigo, que quería que yo les... Y bueno, nos sentábamos a hablar y de los problemas, de las cosas. Pero era parte del quehacer al que no le prestaba atención. Solo hasta esta época, hace unos 15 años, 16 años, 2013, poco más, fue en el 2013, cuando después de un quiebre económico, yo me dediqué después toda mi vida a la parte del diseño gráfico y todo lo que es producción gráfica, y una etapa como de 8 años estuve en el área de ventas y de atención de servicio al cliente en 2 empresas muy grandes acá. Pero luego me retiré de esa área y me dediqué nuevamente a mis empresas. O sea, yo monté mi empresa en el área de publicidad y allí estuve un tiempo. Pero bueno, con un revés económico muy fuerte, estaba en una búsqueda y bueno, una amiga que había sido
una empleada en una de estas zonas donde yo viajaba a supervisar ventas, me dice, oye, hay una persona, un coach que está buscando quien le produzca aquí en Venezuela, yo voy a ayudar aquí en la ciudad donde yo estoy, ¿te interesaría en Valencia? Le digo, bueno, mira, yo nunca he hecho producción, pero ¿de qué se trata? Le digo, no, y antes de ofrecerlo, a mí me gustaría ir por lo menos cuando tú produzcas, como tú vas a hacer un diplomado antes, yo quiero ir a una sesión para saber de qué se trata, porque no, siempre he tenido eso que no me gusta ofrecer nada que yo no conozca en lo personal. Y bueno, nada, así conecté con el coaching inicialmente. Conecté con el coaching, el personaje es Humberto Montes, es un coach en este momento de renombre mundial, podríamos decir, y Humberto estuvo varios años viviendo en Venezuela. Luego de eso, él llama que es su segunda tierra, y Humberto es nativo de Colombia. Y bueno, nada, desarrollamos varios diplomados, por lo menos en Valencia. Hicimos cuatro diplomados de coaching, y ahí me formé como coach. Casualmente, y no tan casual, por supuesto, las formaciones de coaching las dimos en un centro holístico acá en Valencia, donde también de mucha trayectoria, pero es muy hogareño, es una casa de una familia donde su mamá se dedicó toda la vida a incentivar el tema holístico, y allí dimos los primeros diplomados, y se llama Casa Dolly en Valencia, y allí aprendí Reiki. Ahí conocí a mi maestra de Reiki, y allí aprendí Reiki. Entonces ahí fue que supe que eso que yo hacía con las manos tenía un nombre. Tenía un nombre que entonces por allí comienzo con esa conexión. Qué lindo, realmente creo yo, aunque muchos me dicen, no sé, creo yo que venimos a recordar algo que ya sabíamos, ¿cierto? Es así. Yo definitivamente creo que somos almas en un estuche llamado cuerpo. Somos almas que tenemos 1, 2, 5, 20 vidas, 20 reencarnaciones, vidas, como tú lo quieras llamar, y que bueno, traemos experiencias acumuladas, algunas positivas, otras no tan positivas, o no tan favorables para los objetivos, que bueno, que algunas tenemos que sanar cosas y otros tenemos que ayudar a sanar cosas, ¿no? Entonces, bueno, descubrir ese papel no siempre es fácil. Y ni descubrirlo ni asumirlo. Yo creo que asumirlo inclusive es hasta más complejo, porque empiezas a darte cuenta de una cantidad de cosas y empiezas a sentir una cantidad de cosas que dices, mejor me hubiese quedado sin saber nada, o mejor me hubiese quedado sin investigar nada, porque es duro, ¿no? Porque empiezas a hacerte sensible. Nada te molesta mientras tú no lo reconoces, mientras tú no lo conoces. Pasa por ti desapercibido. Bueno, fue una molestia, fue una etapa, fue un momento, pero cuando ya la conexión existe, evidentemente creo que te toca mucho más, y a veces es cuesta arriba, pero bueno, es parte del proceso, y eso que tenemos que ver y que tenemos que avanzar con él. Así es, definitivamente. Como dices, es parte del proceso, y bueno, también el ir descubriendo tanta información nos va abriendo mucho más la mente y nos hace más conscientes, ¿no? Claro. Ahorita fíjate, yo arranco con el coaching y con el Reiki. Yo hice Reiki como en 3 años, más o menos. Me tardé entre uno y otro porque ahorita se da Reiki muy seguido. Es más, hay gente que da nivel 1 y nivel 2 la siguiente semana. A mí en lo particular no me gusta, porque el Reiki, más allá de una técnica, de un conocimiento, es un proceso vivencial, es un estilo de vida, es una experiencia de transformación. Y eso conlleva primero una responsabilidad con uno, y después si vas a dar Reiki a terceros, con las terceras personas. Y segundo, que es un proceso que uno tiene que ir integrando, ¿no? Que ir integrando, que ir viviendo, que ir
digiriendo como materia física, como cuerpo físico, porque implica toda una transformación. Entonces, bueno, yo aunque sí los doy ahorita, por lo menos voy a darlo un poco más seguido. Yo por lo general doy un nivel un año, el otro año doy el segundo nivel, así venía haciendo. Yo hice la maestría después como 4 años, después de haber hecho el tercer nivel, volví a hacer tercer nivel y volví a hacer maestría. Y no lo hice con mi maestra inicial por una u otra cosa, pero hubo un maestro que también daba en las clases de coaching, que él era maestro Reiki hacía mucho tiempo, él ahorita está en Italia, se llama Nelson Latucci, que fue quien me inició con la maestría en en una de estas sesiones del diplomado. Había una de nuestras compañeras docentes que estaba en ese momento con una dolencia en las manos, una dolencia de artritis en las manos, y yo le digo, ¿qué tienes? Me dice, no, que me duelen mucho las manos. Y estaba Humberto dando la charla, seguía Nelson, después seguía la otra persona que estaba con nosotros allí, y después seguía esta maestra de. Entonces digo, si me permites hacerte un poco de reiki en la mano, y me pongo a hacerle imposición de mano en las articulaciones de los dedos, que era lo que más le dolía. Y Nelson, que fue mi maestro de maestría, como valga la redundancia, estaba en el otro extremo del salón, y como había proyección de retroproyector, las luces estaban apagadas. Al final de la clase me dice, maestro, qué impresionante. Digo, no soy maestro, Nelson. Yo para ese momento tenía segundo nivel. Yo tengo segundo nivel de Reiki. No, no puede ser. Le digo, pero qué impresionante que es. Me dice, no, que los rayos de luz azul se veían salir de tus manos. Y yo no los vi. Yo no los veo. Me dice, no, yo sí los pude ver. Yo, wow. Entonces dice, yo quiero que hagas la maestría conmigo. Y digo, bueno, cuando se dé, yo tengo segundo nivel, bueno, pero el método como él lo da, él da tercer nivel y maestría juntos. Pero hacer el tercer nivel conmigo. Le digo, no, yo hago mi tercer nivel aquí y después yo lo repito contigo. Y en efecto, antes de él irse a Italia, me dijo, mira, José, me voy para Italia. Quiero que hagas la maestría conmigo. Y bueno, y la hice. Aún después de eso, yo tardé unos años más en dictar Reiki. Porque, bueno, había todo un proceso de incorporación, de, sí, de asentamiento del conocimiento y de la energía. Entonces, bueno, tengo ya desde la pandemia dictando talleres. Eh, ya lo hacía antes, pero no formales. Ya lo hacía antes, pero no formales. Incorporaba el conocimiento, incorporaba en las terapias, incorporaba asesorías o mentorías, pero no daba los talleres formales. Desde pandemia sí he estado dictando talleres, la mayoría online, que fue también una experiencia riquísima dar online los talleres de Reiki, porque al principio me lo criticaba mucho, decía, no puede ser, ¿cómo vas a dar Reiki online? No, y es maravilloso. Es inclusive más poderoso que darlos presencial. Justo eso te iba a preguntar, porque hay ese mito, ¿cierto?, de que uno no debería dar un taller de Reiki online. De hecho hay escuelas y federaciones nacionales que aún no lo aceptan. Pero la experiencia mía ha sido de verdad que espectacular, porque además restas la limitación que uno tiene mental de, ¿sabes? Del contacto, de que voy a estar con alguien, de que me van a ver, de que si siento algo que no debo, todos esos mitos que uno tiene en la cabeza, todos esos patrones de conducta, morales, no sé qué cosa, y no porque el Reiki sea nada moral ni nada, sino que de repente, mira, que un desconocido va a llegar y ponerme las manos a 5 centímetros, o tal vez tocarme, porque hay gente que hay maestros que acostumbran a imponer las manos, como hacía mi causa, y que te tocaba. Pero bueno, entonces yo siento que a distancia esa barrera no existe, porque la persona está allá en su espacio, tranquilita, solita, sin que nadie le interrumpa. Y las demostraciones, yo hice pruebas en la primera, bueno, en todas hago pruebas, pero yo hago ciertas cosas características en cada iniciación. De repente un soplido, un toque en un lado de la cabeza o en un lado del cuerpo que imparto. Entonces después compartimos experiencia y dicen, no, yo sentí que un aire a un lado en la oreja.
o yo sentí que me tocaron la cabeza, o yo sentí que me tocaron el hombro. Entonces, digo, bueno, definitivamente la energía fluye de una manera que nosotros nos imaginamos. Y a partir de esas cosas, yo empecé a estudiar un poco más el tema de la física cuántica. Porque si bien está muy en boga y todo el mundo la aplica todo y un poco a la ligera, yo lo que estaba era buscando respuestas. O sea, ¿por qué esto funciona de esta manera? Esto y todas las técnicas energéticas, no solamente el Reiki, no solamente la sanación pránica, no solamente el Theta Healing, no solamente las que yo hago, sino buscándole respuesta a por qué la energía y por qué de repente tú hoy piensas en una persona y a los 10 minutos o 20 minutos resulta que te escribe o te la consigues o te consigues a un amigo que en común te dice que preguntó por ti. Bueno, definitivamente eso tiene una razón desde el punto de vista cuántico. Nosotros somos seres que si bien somos físicos, tenemos materia, esta materia dentro de sí, el 99% es campo electromagnético, aunque nos sintamos rígidos. Ese muro, esa columna que está ahí atrás, el 99% es campo. Es diferente al nuestro, ¿ok? Pero es campo. Entonces, por eso tú entras a un espacio y de repente tú dices, oye, qué pesado está este espacio. Porque ese campo absorbe energía. Y en la medida que absorbe energía, esa energía modula el campo. Es como una emisora de radio donde tú tienes AM, FM y dentro de cada una tienes diferentes emisoras, por así decirlo, no valga la redundancia, una estación de radio. Entonces, esa energía queda impresa de alguna manera en ese campo. Y ese campo influye, en ese campo influyen, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro sentir, ¿ok? Y bueno, todo nuestro entorno, todo nuestro entorno. Todo nuestro entorno físico, emocional, espiritual, por supuesto. Entonces, ahí yo entiendo y comienzo, yo ahorita, por ejemplo, en mis grupos, yo todos los días estoy enviando el diario holístico, el diario, perdón, estoico, y estoy enviando un capítulo del Tao Te Ching, la obra de Lao Tse, porque el Tao tiene una sabiduría que tú dices, wow, hace 3000 años sabían cosas que nosotros estamos descubriendo, ¿sabes? Que nos estamos dando cuenta ahorita y entonces, ¿sabes? Dice, definitivamente había una conexión distinta con la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? La Tierra, el cosmos, ¿ok? Y y toda esa interrelación. Entonces, esos pensamientos, esa información que yo estoy enviando es un poco para decirle a la gente, mira, la tecnología está bien, es importante, es buena, tenemos que usarla, tenemos que adaptarnos a ella, pero la conexión con la Tierra, la conexión con lo cósmico, llámalo como tú quieras, cielo, Dios, universo, como tú quieras, o sea, en lo que tú creas, pero es una conexión cósmica y desde allí viene una partícula nueva, que es la partícula de luz. Y de la Tierra vienen nuestras partículas de materia. Y cuando se pierde ese equilibrio o esa conexión que se centra en el corazón, y por eso el chakra del corazón es tan importante en muchas culturas, sobre todo en el hinduismo y bueno, para el Reiki, para los chinos también, y muchas otras, planteadas de otra manera. Pero esa conexión que desde el corazón, que es donde se conecta lo terrenal con lo divino, debemos ser conscientes de que necesitamos ambas conexiones. Y cuando eso se desequilibra, comienza a pasar todos los desmanes que sufrimos en nuestra vida y, por supuesto, como sociedad, como familia, como comunidad, todo lo demás. Por ahí van las cosas. Totalmente, claro que sí. Es súper importante el tener una conexión
justamente como bien lo decías, ¿no? Con el universo, Dios, el cosmos, como uno guste llamarlo, y con la tierra, porque la tierra es nuestra vida, también es nuestra casita. Entonces, definitivamente hoy por hoy las personas están más metidas en la tecnología, en el celular, en las pantallas, en la computadora, y se alejan de lo que realmente es importante, que es el introspectar y conectar con el universo y con la tierra. Y aceptarnos, fíjate que hay algo que a mí me ha llamado la atención y que ahorita se está cambiando, pero hasta más o menos hasta post pandemia, un poquito post pandemia, el tema del ego, de la sombra, de que tenemos que ser luz, ¿sí? Tenemos que reconocer nuestra luz, pero no podemos dejar de ser sombra, o sea, no podemos dejar de ser ego, no, no, no podemos romper ese equilibrio. Disculpen a los gallos que están. Yo vivo en una zona rural, como te darás cuenta, un poquito alejado de la ciudad de Valencia, en Venezuela, porque bueno, es muy sabroso, muy sabroso. Tengo la montaña ahí al frente y vivo en una parcela donde tengo mis plantas y mi conexión a tierra. Eh, esa, esa conexión, ese reconocer que somos un ente dual, ¿okay? Que somos materia y somos energía, eh, bueno, pasa por reconocer que esa dualidad tiene sus sombras, tiene su ego, y que el ego nos sirve para muchas cosas. El tema es, volvemos a lo mismo, el equilibrio. Y en todas las técnicas que tú me hablabas, me preguntas del biomagnetismo. Yo estoy comenzando a indagar el biomagnetismo porque recientemente, hace un mes y algo, tuve un pequeño accidente donde me lesioné la pierna y precisamente esas sincronicidades, había hablado en esa semana con Joana Materán, una terapeuta en biomagnetismo, para hacer un live con ella porque me estaba llamando la atención. Y ese día que yo voy a una primera masterclass con ellos, fue el día antes me lesioné. Y cuando voy a la masterclass, yo, claro, los imanes, me empiezo a colocar los imanes. Yo tenía la pierna morada desde el tobillo hasta la mitad del muslo, pasado la mitad del muslo. Porque metí la pierna en una alcantarilla de esas de las vías que tenía, le faltaba una, una hoja y no me di cuenta y pisé y entré hasta el muslo. Entonces, bueno, por supuesto me golpeé en la rodilla, se me hizo una bursitis, me golpeé en el tobillo y tenía toda la pierna morada. Comencé a ponerme los imanes y la bursitis se dio en 2 días y en menos de 4 días ya había desaparecido. En 4 días había desaparecido todo el hematoma en toda la pierna. Entonces, wow. Y empiezo a leer, empecé a buscar información y de verdad que ya yo lo conocía, pero no había profundizado nunca en su estudio. Y ahorita estoy en eso y de verdad que las pocas cosas en las que lo he usado funcionan muy bien. Y eso tiene, por supuesto, también su razón. Los imanes equilibran nuestra polaridad, ¿ok? Y yo siento que para este momento en que el ser humano busca remedios rápidos, ¿ok? Busca sanaciones rápidas, curaciones, y no se para mucho en la sanación, sino quiero verme sano, quiero sentirme bien, y la dinámica nos lleva aceleradamente. El biomagnetismo es una excelente herramienta para lograr eso y a la vez poder sanar energéticamente. Entonces, en eso estoy estudiando ahorita, en eso estoy trabajando ahorita. No es muy fuerte aún, pero es de verdad que me gustó mucho y estoy probándolo y me ha funcionado muy bien en las cosas que lo he probado. Genial. El Reiki igual, pero el Reiki tiene, bueno, biomagnetismo también. El Reiki y todas las técnicas energéticas que no manejan la conciencia también tienen en contra ese entorno nuestro que es muy agresivo, muy invasivo, y entonces a veces nos saca de nuestras casillas, perdemos el equilibrio, no tenemos tiempo para meditar media hora todos los días, de repente entonces hacemos 5 minutos, pero estamos pensando en que el desayuno tenemos que salir corriendo o que el desayuno, o que los niños,
¿sabes? En el caso de sociedades con más dificultades como la nuestra, en este caso, ¿no? Que tengo que salir y voy a perder una hora en una cola para la gasolina o estoy haciendo la meditación y se fue la luz y estaba preparando la comida. Este, nos invade de una forma muy... Entonces, bueno, a veces no tenemos el tiempo para dedicarnos a sanar. Y aquí eso, de ahorita siento que el biomagnetismo da una herramienta muy interesante para físicamente estar bien y además tiene la posibilidad de sanar emociones, emociones atrapadas, tiene, por supuesto, todo lo que es el pH y la parte hormonal la maneja muy bien y ataca enfermedades muy importantes, que no tengo experiencia aún en eso, pero he visto testimonios bien interesantes. José, justamente te iba a preguntar sobre el tema por ejemplo, cómo tú manejas el Reiki y lo conectas con el Theta Healing, con las diferentes terapias que realizas, porque como bien lo dices, al final, si bien somos materia, somos más energía. Y claro, todas estas terapias van muy de la mano con ese camino energético. Si bien no has profundizado en el biomagnetismo, pero ya lo manejas en gran medida, entonces hay una conexión, algo que tú has podido encontrar que se pueda conectar de terapia en terapia. Por eso te comenté al inicio que somos parte de un todo y que todos tenemos la misma conexión, todos estamos formados por electrones, protones, neutrones, fotones, todos tenemos las mismas partículas. Eh, con pequeños cambios en su ordenamiento que afectan nuestra fisiología, pero estructuralmente somos lo mismo. ¿Qué cambia? La percepción que tenemos de ello. Y esa percepción viene filtrada por nuestras creencias, por nuestras costumbres, por la zona donde vivimos, por las posibilidades o imposibilidades que hayamos tenido y por supuesto la forma de asumirlas. Entonces, todos tenemos esa misma, y igualmente las técnicas tienen muchísimo en común. Una de las cosas que yo hago es primero es hablar con las personas y decirles que somos eso, o sea, somos energía. Porque, ok, si bien yo te voy a hacer Reiki y puedes salir de aquí como flotando en una nube, si en el semáforo vas a agarrar una rabia porque tú eres una persona intolerante o llega uno y se pasó la luz amarillo y te tocaba, todavía tú tenías el verde y entonces casi chocas. Entonces, si pierdes en ese momento, si eso afecta tu emocionalidad, evidentemente vas a perder lo que acabamos de hacer en el Reiki. Entonces, yo para eso, yo les hablo a las personas de por lo menos los 5 principios del Reiki que son muy puntuales. No te enojes, solo por hoy, que es lo primero, que lo vinimos a descubrir en los años 70 con el mindfulness, en ubicarnos en el aquí y en el ahora. Ya lo manejaba Mikao Usui y lo manejaban antes, porque esos principios no los hizo Mikao, él solo los adaptó al Reiki. Ya lo manejaban miles de años atrás. Solo por hoy, no te enojes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es no te enojes? Bueno, no alteres tu biología, porque bueno, vas a dañar tu hígado, vas a emitir un cortisol y adrenalina que lo que hacen es intoxicarte. Solo por hoy no te preocupes porque caes en ansiedad de querer vivir el mañana cuando todavía no sabes ni siquiera si vamos a llegar al día de mañana. ¿Okay? Solo por hoy sea agradecido y ahorita desde el secreto para acá todos hablamos del agradecimiento como una forma de conexión con nuestra abundancia. Solo por hoy hay quienes lo traducen como trabaja honradamente, pero yo le digo trabaja diligentemente. A lo que te dediques, hazlo bien. Hazlo bien. Y si mañana quieres cambiar, mañana cambia, pero a lo que estés dedicado en este momento, hazlo bien, hazlo honestamente, pero honestamente contigo. O sea, si no te sientes bien, cambia lo que estás haciendo. Porque no puedes ser honesto con los demás si no eres honesto con lo que estás sintiendo en este momento. Vas a estar definitivamente en incoherencia. Y el último que de los principios es ser amable con tu entorno, con todos los seres de tu entorno. Ese es un principio evidentemente budista, que ellos no matan ni siquiera un insecto, una cucaracha,
Yo no diría, yo no, evidentemente somos una cultura distinta, no podemos llegar a tanto, pero sí, bueno, ten el grado de amabilidad, que el Maestro Jesús también lo dijo, no le hagas a otro lo que no quieras lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces, este, hasta ahí hay concordancia inclusive entre todas las culturas, y de hecho el Maestro Jesús también se desapareció unos años y estudió el budismo, estudió todas esas culturas, pues. Entonces, de allí también parte de su sabiduría, de su búsqueda, la encontró por allí. Entonces, esa conexión se aplica a todo, se aplica a todo. Entonces, esas técnicas se unen porque podemos hacer una sesión de coaching donde tú te empoderes ante una situación, pero si tú tienes internamente una energía que todo el tiempo está en una autocrítica, todo el tiempo estás viviendo preocupado por el mañana, todo el tiempo estás, o por el pasado, atado al pasado, evidentemente tú puedes solventar una situación, pero mañana te va a encontrar otra situación difícil y no la vas a poder hacer. Entonces, yo por lo general me gusta combinar. Yo le digo a la persona, si va a hacer una sesión de coaching conmigo, le digo, ¿tú me permites que yo te haga reiki? Sí, ok. Entonces, si me lo permite previo, se la hago previo para que, sabes, energéticamente venga, se sienta en armonía, se sienta en disposición de asumir los cambios mentales que pueda vivir. Si la persona quiere, si no quiere, perfecto. Pero evidentemente yo le planteo esas posibilidades. Y yo combino, pero yo trato de combinar porque como somos seres tan complejos y realmente yo no soy de los que hace una indagatoria de cómo te sientes antes. No, no, no. Vamos a hacer Reiki, vamos a hacer Reiki. ¿Qué situación te trae este momento aquí? Esta particularmente. Después podemos ampliar. Pero tampoco me gusta contaminarme antes con la historia porque bueno, uno es humano, pues también, y uno se puede, por mucho que uno intente desligarse, hay historias que son muy duras y nos predisponen. Entonces sí sí se pueden combinar muy bien y se suplementan y se complementan, al igual que con la medicina, ojo, al igual que con la medicina. Hay terapias que pueden ser inclusive sustitutivas, pero no podemos esperar que de buenas a primeras sustituir un tratamiento, sustituir algo, no. Pero sí, hay momentos en que hay un salto cuántico con una terapia complementaria en una enfermedad, por ejemplo. Y ahora te cuento algo, un caso muy particular que a mí personalmente me gustó muchísimo, me motivó, me movió muchísimo. Hay muchos, pero uno que fue muy concreto. Entonces sí, igual la medicina se complementa con todas estas técnicas. Así es. Definitivamente hay como quien dice, dolores que no son de uno, que los carga energéticamente y es ahí donde estas terapias nos ayudan mucho. Por favor, no nos dejes picados, cuéntanos esa experiencia. Mira, a raíz de esas formaciones en pandemia, nosotros, la maestra que me invitó, porque fue ella quien me invitó en ese momento a dar talleres, Taide Soto, tuvimos un grupo muy grande de estudiantes online que le dimos un primer nivel de Reiki gratuito, eran 200 personas. Fue online, fue vía WhatsApp, había mucha gente. Posteriormente quedó un grupo más reducido, hay como 100 personas, 120 personas donde se imparte sanación. Y una señora de Argentina nos comenta que requiere ayuda, estaba pidiendo sanación porque tenía un problema de dermatitis atópica, la diagnosticaron. Entonces ella pasó una foto de sus manos y sus manos eran unas manos, digamos, como escamosas, como con piel, como una piel muy escamosa, muy escamosa, con grumos de escamas. Entonces, yo normalmente no invado, o sea, si no me piden atención directa no lo hago, pero a veces le digo a la gente, escribe, muy puntualmente, pero cuando lo hago es por algo, cuando lo siento es por algo. Entonces le digo, escríbeme por favor en privado. Yo no le escribo, yo les digo en el grupo. Y eso, inclusive cuando alguien me pide ayuda para algo, yo le digo, dile que me escriba, porque tiene que haber primero la intención
de hacerlo. ¿Okay? Si no estás invadiendo su razón de ser y su razón de estar enfermo, porque no sabemos, a veces eso es una necesidad. Entonces, bueno, la señora me escribe. Todas estas estuvimos intercambiando cerca de 2 horas o más o menos mensajes de WhatsApp. Y yo les digo, ajá, ¿qué te han diagnosticado? No, bueno, todos me dicen que es una dermatitis atópica. Le digo, bueno, eso significa que no sabe qué es. Porque al ser atópica, no tiene un origen. Entonces, digo, bueno, ¿qué situación, hace cuánto tiempo tiene? ¿Quién te diagnosticó eso? Bueno, ya son 3 los dermatólogos. He ido, me han puesto crema, me han puesto esto, me han puesto lo otro, pero nada. Está idéntico a cuando me fui al primer dermatólogo. Digo, wow. Digo, ajá, ¿cuánto tiempo tienes? 3 meses. Ok. ¿Qué te pasó hace 6 meses? Te pregunto. ¿Qué situación de contacto personal, familiar, emocional, una mascota, un empleo, un negocio, un familiar con el que hayas tenido o un problema o una separación? Entonces me dice mi hija, digo, ¿qué pasó con tu hija? No, que se fue a estudiar a una ciudad lejana. Pero se fue del país, no, está en Argentina, pero está en una ciudad a 2 horas, 3 horas. Digo, ¿y no la ves? No hay posibilidad de que tú la veas. Sí, sí, pero no hemos podido. Ajá, ¿y tu hija es menor o es mayor? No, ya es mayor de edad, acá se fue a la universidad. Yo, ok. Digo, ¿y tú confías en tu hija? Sí, claro. ¿Y tú confías en lo que le enseñaste a tu hija? Por supuesto, maestro. ¿Qué te ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es la sensación? Me dice que no puedo ayudar. Digo, que no puedes ayudarla. ¿Por qué? Bueno, ahorita porque estoy enferma. Digo, ay, ¿cuándo se fue? No, porque no la tenía aquí a mi lado y no le puedo hacer. Digo, ¿y ella, tú crees que ella está incapacitada para hacer? No. Y entonces, ¿por qué tienes ese sentimiento hacia ella? Bueno, la verdad es que no tengo por qué tener. ¿Y tú no puedes ir a visitarla? Sí, sí puedo ir a visitarla. Y tú no puedes llamarla todos los días o cada vez que se te antoje por teléfono, siempre que el tiempo de las dos se lo permite. Sí, sí puedo. Digo, ¿y cuál es el problema entonces? Dice, la verdad que ninguno. Bueno, al fin de la conversación, ella me pasa la foto de las manos. Ya no tenía escamas. O sea, tenía los moretones, los rosados, todavía la lesión, pero ya había cedido la escamosidad de la piel. Y 24 horas después ya no tenía nada. Entonces tú dices, lo que hace la mente, ¿no? Lo que hace la mente. Entonces, yo ahorita uno de los primeros ejercicios con los que comienzo los talleres de Reiki es una prueba kinestésica donde yo le pido a la persona que piense algo negativo de la otra y ese le hace la prueba kinestésica de fuerza. Y es impresionante cómo perdemos fuerza nada más con el pensamiento de la otra persona, cómo nos debilita nuestro campo. E imagínate si ese es el pensamiento de una mamá hacia su hijo, cuánto los debilita. Entonces caemos en eso y es hacernos conscientes de ese poder, de ese poder. Claro, qué fuerte realmente el pensar y el traer al consciente ideas que muchas veces uno no es consciente, vale el término, Claro. te puede liberar de muchas creencias, de muchas formas de ver. Como dices, en el caso de esta señora, de alguna manera imposibilitaba a su hija, siendo que su hija tenía todo para hacer las cosas, entonces inconscientemente ella misma se estaba lastimando, justamente imposibilitando de alguna manera, ¿no? Exactamente. Ella lo estaba decretando de forma inconsciente el no poder ayudar a su hija. ¿Cómo no la puede ayudar? Bueno, el cuerpo te dice, no la vas a poder ayudar. ¿Cómo? Ah, bueno, ella es costurera, ella es modista. No podía coser, no podía tomar una aguja porque las manos se le sangraban, se le partían y se le sangraban. Entonces no podía,
su mandato fue no puede. Y su cuerpo obedece. Biológicamente funcionamos de esa manera. Biológicamente funcionamos así. Nuestro cerebro ordena y nuestro cuerpo obedece. Nuestro cerebro ordena. Esto se ve mucho hoy por hoy en lo que viene a ser la epigenética, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, ahorita se han descubierto muchas cosas y se le ha dado nombre a una cantidad de conocimientos, lo cual es bueno porque se reconocen, es malo porque seguimos viéndonos separados, esto hace tal cosa, esto hace tal cosa, esto hace tal cosa. Pero bueno, vamos avanzando en ese camino. Y es importante saber, reconocer el poder que tenemos en nuestra mente. La medicina moderna, la medicina convencional, todavía tiene mucha resistencia como institución, digamos. Hay médicos ya muy abiertos y cada vez más. Pero la medicina evidentemente está influida por muchas otras cosas y no vamos a entrar en ese detalle. Pero la medicina convencional tiene, y hay muchos médicos que están reacios todavía. Yo le digo, bueno, pero ¿cómo confías en un aparato que te mide, que te ve por dentro y no confías en que nosotros también somos emisoras de onda? Por ejemplo, los médicos y los fisioterapeutas, hay una tendencia que recomienda la magnetoterapia, pero no no el biomagnetismo. Entonces, ya va. ¿Por qué no? Porque uno sí, el otro no. No, es que uno funciona y entonces para ciertas cosas. Pero si estamos hablando del mismo principio, y inclusive el biomagnetismo va más allá porque escanea todo tu cuerpo y la reacción física de todo tu cuerpo ante un estímulo magnético. En cambio, la magnetoterapia te dice, no, bueno, tuviste una lesión en la rodilla, vamos a ponerte electromagnetismo en la rodilla, específicamente. Está bien, funciona. Pero ¿qué pasa con el resto del organismo? ¿Somos acaso solo una rodilla? ¿Qué pasa con la sangre que fluye por allí? De hecho, fue lo que me llevó más a interesarme ahorita en el magnetismo. Vi un experimento donde a una persona le hacen una toma de sangre, colocan la toma de sangre en otra habitación y después y colocan los imanes a la persona acá. Le colocan los imanes a la persona acá y estudian mientras están estudiando la muestra de sangre. La reacción de la sangre a 2 habitaciones más allá, en el momento que le colocan los imanes aquí, impresionante. O sea, comienza un fluido sanguíneo mucho más intenso. Y dice, definitivamente la física cuántica funciona. Se aplica, no funciona, pero siempre funciona, pero se aplica a niveles que nosotros no creemos. Creemos que eso es física para los cohetes. No. Eso lo estamos viendo y física cuántica es el teléfono celular por el cual estamos hablando tú en Bolivia y yo en Venezuela. Eso es física cuántica. Todas las transmisiones ahorita son física cuántica. Se emite fotones y electrones y estos llegan y son transformados. Que biológicamente nosotros tenemos esa capacidad, sí. ¿Y tenemos un modulador? Sí, tenemos un modulador. ¿Qué hacemos con eso? El tema es que nos cuesta ser responsables porque no hemos aprendido a ser responsables de eso. Porque todas las instituciones nos han enseñado a que todo está afuera, a que si nos portamos mal nos castigan y resulta que el castigo viene internamente de nosotros mismos y vivimos en el castigo. Entonces, es un tema importante. Definitivamente de las cosas más maravillosas, creo yo, del poder estar en un camino espiritual es el ir hacia adentro. Ya, no, vamos hacia adentro porque adentro está el poder, ¿no? Y entender lo espiritual más allá de lo místico, ¿sabes? Tuvo su razón de ser lo místico en algún momento de la historia de la humanidad.
Pero yo creo que cada vez es reconocer más que nosotros somos ese poder, que nosotros tenemos ese poder. Ojo, reconocerlo no implica que nos transformemos de un día a otro, de un momento a otro. A veces pasa, pero no es el común. Es un transitar, es un aprendizaje que a veces morimos y todavía no hemos terminado de aprender y lo van a aprender nuestros hijos o nuestros nietos. Pero ya cuando comenzamos el camino comienzan a haber transformaciones. Mi nieto tiene 8 años y hace Reiki. Y hace Reiki hace como 3 años. Y hace Reiki natural. Pero ya yo le digo, bueno, mira, mueve, pues ponle la mano a la matica y verás que ella se mueve. O sea, ya uno va sanando, va aportando ese conocimiento de alguna manera. Que nosotros no seamos capaces probablemente o no nos corresponda, porque realmente hay cosas que no sabemos si nos corresponden o no. Vivir esa experiencia de transformación, bueno, probablemente no. Pero a ellos sí les tocará. Tendrán herramientas para vivir una realidad que va a ser muy distinta probablemente a la que nosotros estamos viviendo. Bueno, y aceptar que no tenemos el control. Esa parte es muy importante. Así es, definitivamente, José. Antes de que te nos vayas, una última, sería más una petición que una pregunta. Me gustaría que puedas dejarle un mensaje a aquellas personas que están comenzando a descubrir su camino, que están comenzando a conectar justamente con todo este mundo energético, espiritual, desde la experiencia que tú has llegado a tener. Mira, lo primero es que no necesariamente el camino espiritual es que estoy en paz y amor todo el tiempo. No es imprescindible. Meditar, no podemos meditar como el Buda que se dedicaba a estar en aislamiento, en necesidad. No, meditar es que te conectes contigo 5 minutos en la mañana, reconozcas tu cuerpo, reconozcas tu grandeza o tus limitaciones ambas, ¿ok? Y cómo superarlas. Y conectarte con la armonía y el poder que tienes para poder superar. Entonces, lo espiritual va más allá, como te dije ahorita, lo espiritual va más allá de lo místico y entra en yo lo veo como lo energético, que implica una responsabilidad. Es la responsabilidad de hacernos responsables de nuestro poder. Y hacernos responsables de nuestro poder pasa por reconocer que somos seres divinos, ¿okay? Y divinos porque tenemos una esencia, una semilla cósmica, una semilla celestial, universal, pero también tenemos esa conexión a tierra que nos da la responsabilidad de honrar este legado terrenal, que el legado terrenal es el legado de nuestros ancestros, el legado de los seres que están en nuestro entorno, de nuestra tierra, de la tierra que pisamos, de la tierra donde nacimos también, independientemente de donde estemos. Y que lo importante al final del día es estar en coherencia. Estar en coherencia. Habrá días muy buenos, habrá días no tan buenos. Y de esos días no tan buenos, reconocer qué estamos haciendo distinto o qué debimos hacer que no hemos tomado la responsabilidad de sustituirlo o de cambiarlo, de transformarlo. Y que somos seres integrados en todo es una interacción. Y eso es una ley física, la ley de acción y reacción, ley de recibir. Todo lo que podemos dar va a regresar con la misma o con una fuerza igual o superior. O sea que todo lo que emitamos va a regresar de manera superior. Lo otro es que evidentemente estamos en un mundo de energía y hay muchas energías en nuestro entorno, algunas que conocemos, otras que no conocemos, y como tales debemos ser conscientes de eso y debemos tener, así como todos los días nos damos un baño físico, todos los días nos arreglamos el cabello, tal que sea, también todos los días debemos atender nuestra energía. Hay formas para ello, con el Reiki se aprenden unas, hay muchas técnicas, pero también tenemos que limpiar nuestra energía, porque tenemos un campo electromagnético a nuestro alrededor
que puede ir desde 1 hasta 6, 7 metros o más. Y eso está interactuando con, eso es como cuando vuelvo a la emisora de radio, como cuando estás en el límite de transmisión de una estación de radio y otra y empiezas a escuchar como que dos estaciones de radio. Eso ocurre con nuestra energía cuando estamos en contacto con otras personas. Por eso es que también en gerencia se dice que bueno, somos el resultado, y en gerencia en otras cosas, en otras técnicas, somos el resultado de las 5 personas que tenemos a nuestro alrededor con más frecuencia. Y somos el resultado de los 5 pensamientos más frecuentes en nuestra vida. Tenemos alrededor de 60 o 70, las mujeres un poco más, bastante más, pero tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios inconscientes. De esos 60.000 pensamientos nos hacemos conscientes creo que de 10 y es demasiado. Entonces es ver cuáles de esos pensamientos estamos teniendo que, a pesar de ayudar a otros, tenemos que ver si lo estamos haciendo desde la necesidad, desde el amor, desde la conciencia, o simple y sencillamente, bueno, porque eso lo aprendimos y fue un camino que se nos atraviesa. Porque también pasa. También. Muchísimas gracias, José, de verdad, gracias por tu conocimiento. Por favor, invita a las personas a que te sigan en tus redes sociales, en que te puedan contactar. Claro. Estoy en Instagram, que es la más activa, aunque yo no soy, tengo que solucionar eso. Estoy en Instagram como @transformando_piso_existencia. En YouTube también tengo un canal igual, no lo subo mucho, no lo atiendo mucho, pero en Instagram transformando piso existencia. Allí me pueden conseguir. Soy maestro Reiki, como dijiste al principio, sí dicto talleres tanto online como presenciales aquí en Valencia, Venezuela. Es lo que más dicto. Coaching también ahorita, y soy productor de eventos también para otros maestros. Ahorita pronto en mayo vamos a hacer uno de coaching, vamos a iniciar un diplomado de coaching, y en mayo, estamos en abril, mayo, junio, estaba haciendo un Sana Tu Vida con una de mis maestras también, que es Mari Gascón, acá en Valencia. Vamos a hacer un presencial. Sí, también produzco algunos eventos para maestros y compañeros, amigos, porque esa área de las relaciones no la he terminado de soltar, y es apasionante. Es apasionante también. Un gusto. Genial, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Venezuela. Otro para ti. Bendiciones a todos. Gracias por la invitación. Quedo a tu disposición. Gracias, José. Gracias a todos. Gracias.